Bueno, ¿qué cambiaría yo del instituto? Bueno, lo primero es que nos sepan guiar más. Porque creo y estoy completamente segura de que, aparte de las materias, los adolescentes, justamente por la etapa que pasamos, necesitamos mucho que nos enseñe a canalizar nuestras emociones, a saber qué emociones tenemos, saber controlarlas. Y yo creo que eso también hay que aprenderlo, porque no sabemos cómo canalizar nuestras emociones y todo ese rollo. Entonces estaría muy guay que lo añadieran como una asignatura más. Aprender de la vida, no materias, vale, me parece estupendo, pero de la vida, que yo creo que es más importante. Ser buena persona y canalizar bien tus emociones para ser feliz, que es lo más importante, aparte de saber cuántos son 2 por 2. Entonces, dejando eso a un lado, también que nos enseñen a estudiar, porque creo que es muy importante, porque hay muchas personas que yo conozco y me incluyo que yo no sé estudiar. Tengo una base muy finita, sé lo que hay que hacer, pero no está rematada del todo, que eso también es muy importante. Nos dicen, hay que estudiar para el día 20, por ejemplo, ¿vale? Pero necesito que tú me enseñes a estudiar para yo en mi casa saber hacerlo bien, no mandar ejercicios y ala, y memoriza, no se trata de memorizar, se trata de aprender, que eso también es un problema muy grande que del sistema y del instituto. Tú lo memorizas para el examen, lo echas y ya se te olvida. Eso entra dentro de saber estudiar. Y lo que viene a continuación que voy a decir es hacer las clases más dinámicas, con otra percepción totalmente diferente, que yo creo que funcionaría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que es hacer las clases con juegos, no te pones copias, hacemos el ejercicio tal y tal y tal, no, que también está bien, pero después de hacer el juego y todo el rollo. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Porque nos ayuda más, porque los adolescentes tenemos las cabezas en otros lados, que os voy a contar yo a vosotros que no sepáis ya, ¿no? Y no estamos concentrados casi nunca. Entonces yo creo que sería un buen método, porque te estás aprendiendo y te lo estás pasando bien y se te queda más. Por ejemplo, los niños pequeños, para aprenderse el abecedario en inglés, por ejemplo, o yo, por ejemplo... ¿Por qué tanto, por ejemplo? Da igual. Yo me aprendí el abecedario en inglés cantando una canción. Entonces yo pienso que eso sería muy bueno. Cambiar la dinámica totalmente de las clases. Hacerlas más divertidas. Y yo creo que eso es todo. Dura mucho lo que estoy diciendo. Lo siento, me enrollo más que un espagueti. Pero espero que os haya ayudado muchísimo. Adiós.